Cuando elegí este tema, estaba consciente de que en realidad las expectativas de uno hoy es cómo hacemos para salir de la crisis que cada vez se hace más profunda, que de alguna manera hay que llamar las cosas como son. La irresponsabilidad de este gobierno la está agravando día a día. Pero yo dije, no, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque en realidad la posibilidad de un plan económico luego está a la vuelta de la esquina. Y va a ser una gran posibilidad y la gran tentación en la cual podemos caer es pensar nada más en superar la crisis. Y es una crisis que la podemos superar, yo estoy totalmente convencido de eso. Con Guillermo lo hemos hablado muchas veces. Tenemos los elementos, el conocimiento para superar la crisis. Pero si no encaramos en ese mismo momento los fundamentos de un plan económico, de desarrollo económico con justicia social, estaríamos perdiendo una gran oportunidad de nuevo. La superación de la crisis va a ser muy importante, nos va a dar 2, 3 años quizá de prosperidad y después vamos a volver a tener los mismos problemas que tuvimos siempre. Entonces por eso yo insistí en esto. Insistí también que era importante encarar esta problemática desde el punto de vista de las dificultades que existen cuando uno tiene que diseñar un plan de esta naturaleza. Cuando uno habla de desarrollo económico con justicia social, parece que está hablando de respetar a la madre y por lo tanto, ¿quién se puede oponer o a quién no le puede gustar un plan de esta naturaleza? Pero la realidad nos indica que no es así. La realidad nos indica que puede haber oposición a planes de esta naturaleza. Esta charla, por supuesto que no pienso, nadie puede pensar en agotar el tema de una charla, pero esta charla está enfocada en eso, en la necesidad de abrir un consenso que amplíe los márgenes de poder para poder, a su vez, diseñar ese plan de desarrollo económico con justicia social. Pero tenemos que estar conscientes dónde están los núcleos de resistencia, dónde están los núcleos de oposición, porque si no también tenemos buenas probabilidades de fracasar. Voy a organizar la charla de la siguiente manera. Primero voy a hacer una aclaración de términos, porque con justicia alguno puede pensar que el desarrollo económico incluye el concepto de justicia social. Entonces parece que estuviéramos haciendo una redundancia. No es mi criterio y va a ser el primer punto que vamos a tratar. El segundo punto, vamos a tratar dos cuestiones que son más sociológicas o políticas, en donde pueden estar como encapsulados la oposición a un proyecto de esta naturaleza. Quiero decirles que voy a sintetizar porque me gustaría que después de la charla tengamos un espacio más o menos grande de preguntas y de propuestas de ustedes mismos. El tercer punto de la charla se va a referir a temas más técnicos, pero que también pueden despertar oposición ya ahora dentro del peronismo o dentro del movimiento nacional. Temas
que son necesarios para un proyecto como política de un proyecto de desarrollo económico y justicia social, pero que no tienen consenso, porque habrá que conseguir el consenso dentro del propio movimiento. Cuando uno habla de desarrollo económico, lo primero que tiene que pensar es otro término muy conexo, que es el de crecimiento económico. Es muy fácil la definición de crecimiento económico, todos lo conocemos, pero lo voy a decir. Crecimiento económico es un aumento constante y sustentable en la cantidad de bienes y productos, de bienes y servicios que produce una sociedad. Esa cantidad de bienes y servicios en la economía, digamos que la representamos por lo que llamamos el Producto Bruto Interno. Entonces decimos que el crecimiento es un aumento constante y sustentable en el Producto Bruto Interno. Desarrollo económico es un concepto más extensivo. Implica el crecimiento económico. Acá quiero hacer una salvedad. Algunos autores piensan que puede haber desarrollo económico y sin crecimiento económico, lo cual es absurdo, porque una sociedad que tiene un proceso de desarrollo económico pero no tiene crecimiento económico está estancada o empobrecida. No es así. El desarrollo económico implica, pero es más que crecimiento económico. El desarrollo económico son cambios cualitativos en los servicios, en la salud, en la educación, y tiene íncito el concepto de que esa producción es accesible a una mayoría de la población. Acá viene entonces el parentesco con justicia social. Dice, bueno, si esto es así, entonces la justicia social es un concepto que está incluido en el desarrollo económico. No es así. Primero, cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de algo muy fuerte. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de lo que es justo. El concepto de desarrollo económico con alguna clase de parentesco con justicia social es lo más parecido al derrame. Pero el derrame no es justicia. La justicia social entonces es un concepto más amplio que el desarrollo económico. Es un concepto que se relaciona con la justicia y tiene que ver con digamos, una distribución equitativa del ingreso, que no haya marginación y pobreza. Tanto es así que la justicia social es más que el desarrollo económico, que si uno observa los últimos 40 o 50 años de la historia de los países más desarrollados económicamente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, va a ver que ha perdido justicia social esos países. Se ha resquebrajado la justicia social. Ha aumentado la marginación en esos países. Ha aumentado la pobreza. Ha aumentado hasta el escándalo una distribución negativa del ingreso. ¿Qué quiere decir? ¿Que esos países dejaron de ser desarrollados económicamente o perdieron el concepto de justicia social? Perdieron el concepto de justicia social. Porque ¿quién se animaría a decir que Estados Unidos no es un país desarrollado económicamente? Lo es. Pero además es importante separar desarrollo económico con justicia social. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que el desarrollo económico y la justicia social son objetivos del mismo nivel. Objetivos del mismo nivel de prioridad. Si
la justicia social estuviera íncita en el concepto de desarrollo económico, vuelvo a decirle, bueno, se va a dar cuando se dé el desarrollo económico la justicia social como derrame. Y obviamente todos sabemos que eso no es así. Entonces tenemos, por un lado, la justicia social y por otro lado, el desarrollo económico. ¿A qué viene esta crisis de la justicia social en los países desarrollados? Bueno, todo lo que todos sabemos es la aplicación de las políticas neoliberales. Nosotros sabemos eso. Y sabemos qué tipo de políticas hay que aplicar para casualmente no caer en los mismos problemas que tuvieron esos países. Pero es esto nada más. Yo esto no es nada más. Hay otra cosa. Y ahí tengo que referirme a algo que dijo Guillermo Moreno. Cuando Guillermo Moreno habla de reconstruir las bases materiales y espirituales del país, esto se puede aplicar a esos mismos países. ¿Qué queremos decir? La justicia social se ha resquebrajado en esos países porque se han resquebrajado las bases espirituales de esas sociedades. Esta es la gran contribución de Guillermo, que es como si iluminara un aspecto que es muy importante. ¿A qué se debe este resquebrajamiento? Se debe a la radicalización de los procesos de secularización. Secularización es el proceso por el cual se separa a las instituciones religiosas de las instituciones políticas. Es mucho más apropiado hablar de instituciones religiosas e instituciones políticas que hablar de la religión y la política. Esa separación es realmente positiva. ¿Por qué? Porque no solo gana independencia el poder político, sino que gana independencia las instituciones religiosas. Y es muy importante que las instituciones religiosas sean independientes del poder político, como que el poder político sea independiente de las instituciones religiosas. Ahora, cuando esa secularización que tiene estos aspectos positivos se radicaliza, como se está radicalizando en muchos países desarrollados, se llega a sociedades con un nivel de laicismo extraordinario, que puede llegar incluso al ateísmo. Una tendencia muy fuerte a poner a la religión en el ámbito de lo privado y expulsarlo del ámbito de lo público. Cuando esa secularización radicalizada la unimos nosotros al individualismo, que es uno de los puntos principales de la evolución de las últimas décadas de esas sociedades, y al punto que la libertad individual, gran valor, pero que se transforma en el único fundamento de las legislaciones, entonces ahí vemos dónde está el problema del quiebre espiritual. Cuando tenemos esa conjunción, secularismo radicalizado, individualismo exacerbado y la libertad individual como el único elemento, lo que se pierde es la solidaridad. No hay manera de recuperar la solidaridad. Y si no tenemos el concepto de solidaridad como fundamento, ¿cómo vamos a fundamentar las políticas que tiendan a la justicia social? Imposible. Pero esas tendencias no solo son del mundo desarrollado, esas tendencias están en Argentina, están en nuestro país. Cuando vayamos a enunciar, por lo tanto, un plan de desarrollo económico con justicia social, ahí vamos a tener un foco de resistencia importante. Tiene que ver mucho, para su superación, con el discurso. Tiene que ver mucho para su superación con debatir estas cuestiones.
Esta es la única resistencia, no, me gusta hablar de otra resistencia adicional, que es las resistencias a la programación de un proceso de desarrollo económico. Que uno dice, ¿cómo puede ser que haya resistencia? Sí, las hay. Todos sabemos, lo hemos repetido en este ámbito muchas veces, que un proceso de desarrollo económico requiere un conjunto simultáneo de medidas en muchos ámbitos, que tiene que ver con lo institucional, obviamente con lo económico, con lo sectorial, con lo de salud, con la innovación. Buena parte de estas medidas implican reformas institucionales. Rechazar estas reformas institucionales simplemente es continuar propagando lo que nos pasa. Así que un aspecto fundamental de un proceso o de política de desarrollo económico es las reformas institucionales. Ahora, dentro de esas instituciones que es necesario reformar, hay sectores económicos y sociales que están apegados a las viejas estructuras. De tal manera que esas reformas van a traer íncitas oposiciones. Acá hay que estar alerta con lo que es el acuerdo social. Lo hemos hablado en otras oportunidades, me gustaría enfatizarlo de nuevo. El próximo gobierno va a tener buenas chances de llamar un acuerdo social y que el acuerdo social sea amplio. Yo diría, ¿con cuánta honestidad van a participar muchos sectores en este acuerdo? Máxime cuando vamos a hacer reformas institucionales que van a afectar sus intereses. Entonces, fíjense que son términos extraordinarios, como honra a tu madre, a tu padre, esto, sí, pero no es así. No es así. El acuerdo social también es de esa naturaleza. ¿Quién hoy se le va a decir, no, no queremos un acuerdo social? Sí, bueno, está bien. Ahora, cuando llamemos al acuerdo social aquello que le vamos a reformar, las instituciones en las cuales ellos están apegados, ¿cómo hacemos? Esto trae un punto que es importante, que es de planificación. ¿Qué conviene cuando se asuma el gobierno? Esto es un debate, pero ¿qué conviene cuando se asuma el gobierno? ¿Poner todas las medidas y reformas de golpe? ¿O primero superar la crisis y después, con la superación de la crisis y un mayor poder, hacer una segunda etapa de reforma institucional? Es un lindo tema. En mi opinión, hay que hacer una mezcla. Hay que tomar todas las medidas necesarias para superar la crisis, obviamente, pero hay que poner las reformas institucionales que son necesarias para afianzar las medidas coyunturales. Y después, con el éxito, seguir avanzando en lo que sabemos que es lo más conflictivo. Bueno, hasta ahora, ¿qué dijimos? Dijimos, miren, justicia social no está incluida en desarrollo económico. Y además es importante que las separemos. Y que digamos que las dos son objetivos del primerísimo nivel, de la misma jerarquía. También dijimos que tanto el concepto de justicia social como el de desarrollo económico no tienen el consenso que en principio parece que deberían tener, porque son conceptos positivos al máximo, sino que van a despertar oposición y que eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a ver otro tipo de problemas de consenso que están en la programación económica en sí, una programación económica que atienda al desarrollo.
Esos problemas de consenso ya no son exteriores al peronismo, al movimiento nacional, son interiores. Las anteriores, digamos, problemas de consenso eran exteriores, son otros sectores. Pero cuando hablemos de lo que viene, que son problemas íncitas en las medidas que hay que tomar, acá tenemos problemas interiores, debates interiores. Empecemos. Déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es el sector público gastando más de lo que recauda. Desde un punto de vista elemental, uno puede decir, bueno, si está gastando más de lo que recauda, eso viene bien para reactivar la economía, para dar más actividad. Muy bien. ¿El déficit fiscal es compatible con una política de desarrollo económico? No, no es compatible. ¿Por qué me dirán ustedes si tiene ese rol que tiene frente a la demanda agregada? Es muy fácil, el problema no es ese, el problema es la financiación. ¿Quién pone el dinero que falta? Todos sabemos, y no creo que nadie dentro del peronismo ni en el movimiento nacional rechacen, todos sabemos los perjuicios que ocasionan los procesos de endeudamiento permanente, máxime cuando se dan hacia el exterior del país. No, el problema está en la financiación del Banco Central. Porque está la idea que si el Banco Central emite dinero para financiar el déficit del sector público, es como si esto fuera barato. Miren qué interesante. El Banco Central mete dinero en la plaza, financia el déficit fiscal y eso hace que aumente la demanda y la reactivación. Es cierto, hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque un déficit fiscal permanente hace que la emisión monetaria del Banco Central sea también permanente y que el aumento de la cantidad de dinero sea permanente. ¿Hasta dónde chocamos? ¿Cuándo vamos a chocar? Chocamos con la capacidad instalada. Y cuando chocamos o estamos cerca de la capacidad instalada, eso se convierte en inflacionario. No hay nada de ideológico acá. Es simplemente un análisis de los mecanismos económicos. Pero además, no hay ninguna conducción del Banco Central que mire indiferente cómo aumenta la cantidad de dinero sin hacer nada. No existe. Mire, yo llevo analizando estos temas desde que se creó el Banco Central con Perrich, estudiando las políticas del Banco Central. Desde casi la creación, ¿qué ha hecho el Banco Central cuando financió al Tesoro? Muy fácil. Aumentó los encajes, metió en el sector privado bonos del Tesoro, de lo que sea, o sea, desplazó al sector privado del crédito. ¿Por qué Argentina tiene uno de los índices de creditización más bajos del mundo? Por esto. Porque sistemáticamente esa fue la política del Banco Central, salvo algunos periodos. Entonces tampoco es ninguna solución esto de financiar el déficit con emisión monetaria. No existe. Terminamos en la misma, terminamos en aumentos en la tasa de interés, entrada de capitales financieros, apreciación del tipo de cambio, todo lo que ya sabemos. No existe. Entonces, ¿qué se requiere para una política de desarrollo económico? Se requiere que el sector público esté en equilibrio o aún mucho mejor que tenga superávit. ¿Por qué es bueno tener superávit en el sector público? Porque casualmente si el sector público tiene superávit,
En el momento que se necesita déficit como herramienta macroeconómica, se financia con los superávits anteriores del sector público. Entonces, tendencialmente, el sector público para una política de desarrollo económico tiene que estar en equilibrio o con superávit. Esto significa que hay que prohibir por ley o hasta por constitución de que no haya déficit público. Eso es una barbaridad, disparate. El déficit del sector público es una herramienta como cualquier otra, pero tendencialmente no puede haber déficit del sector público. Tiene que haber un sector público en equilibrio o con superávit. Es parte de los superávit gemelos. Segundo punto que me gustaría aclarar, la inflación. Ustedes saben que cuando uno toma una posición así respecto al déficit, bueno, hay discusión. Pero bueno, esa discusión hay que darla. Y esta es por lo menos nuestra posición, y estos son los argumentos por los cuales decimos lo que acabamos de decir. Inflación. ¿Es compatible un proceso de desarrollo económico con inflación? No, no es compatible. ¿Acaso un poco de inflación, digamos, tener entre un 10 y un 20 no sería bueno porque se licúan algunas cosas? Mira, la inflación es un proceso intrínsecamente perverso. ¿Pero por qué es así? Por una sencilla causa. No todos los precios y los ingresos aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Y en los procesos de inflación, los que salen perdiendo son los salarios y aquellos que tienen renta fija. Esta disparidad en la velocidad de ajuste a la inflación de los sectores económicos provoca especulación. Y provoca especulación financiera. Y los recursos van de un lado a otro tratando de ver cómo sacan ganancia entre aquellos sectores que tienen más capacidad para aumentar los precios y aquellos que tienen menos capacidad para aumentar los precios. Además, la tasa de interés deja de ser representativa, porque la inflación es un promedio. Acá hay empresarios, y dice, bueno, bárbaro, la inflación fue del 41%, sí, bárbaro, pero yo no puedo aumentar más del 20%. Y hubo otros que aumentaron el 60%. ¿Y la tasa de interés dónde está? Y la tasa de interés tiene que ser positiva respecto al 40%, o sea que los que quedaron abajo se ahogaron. Entonces, en esto también me parece que hay que ser claro. No hay manera de lograr un proceso de desarrollo económico con tasas de inflación. Esto quiere decir que el punto central de la programación económica es un plan de estabilidad. No, de ninguna manera. Si el único objetivo de la programación económica es el plan de estabilidad, solo se puede decir lo siguiente: fracasa. No hay manera de tener éxito un plan de estabilidad si es el único objetivo que persigue el gobierno en su planificación. Es imposible. Por lo tanto, ¿es necesaria estabilidad de precios para un proceso de desarrollo? Sí. ¿Ese es el principal objetivo de la economía nacional? No. El objetivo es un plan, como ya hemos venido diciendo tantas veces, de medidas simultáneas que enfrenten los diferentes problemas de la economía nacional. Tercer punto: negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es necesario renegociar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Sí, claro, ninguna duda. Lo ha venido diciendo Guillermo, yo coincido absolutamente. No se puede romper con el Fondo Monetario Internacional. Es tonto romper con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí hay que
poner toda la fuerza política del país en lograr la renegociación que corresponde. El fondo tiene que aceptar un plan de reactivación y crecimiento para pagar la deuda. De otra manera, no hay manera de que paguemos la deuda a nadie. Pasemos a otro punto. ¿Consumo o inversión o exportaciones? Bien, el consumo es la base de la economía. El consumo explica el 70-75% de la producción nacional. Cualquier programa que diga vamos a incentivar las inversiones, las exportaciones, después nos quedamos con el consumo, o lo que se quedan después con las esperanzas, porque no hay posibilidad. ¿Esto significa que toda la política económica debe estar dirigida a incentivar el consumo? No. Sería un grave error. Porque en el camino encontramos rápidamente la restricción interna, que es la restricción de la falta de inversiones, y la inflación, y la restricción externa, que es el déficit en el sector externo. Por lo tanto, tiene que haber una sabia combinación entre el incentivo a la inversión, a las exportaciones y el mantenimiento a un aumento del consumo. Lo puede hacer el país, lo puede hacer tranquilamente. Mire, cuando se dice no es posible tener un objetivo múltiple acá, es como si estuviéramos hablando de una economía que está funcionando al 90% de la capacidad instalada y que tiene una tasa de desocupación laboral del 2-3%. Tenemos 40% de mano de obra que se puede incorporar al circuito productivo y tenemos 50% o 40% de capacidad instalada que se puede utilizar. Y bueno, por último, el gran tema para mí, que es el Banco Central y el sistema financiero. El bodrio que ha mandado el gobierno con reforma a la Carta Orgánica del Banco Central es extraordinario. Es un bodrio, pero de los que merecen un premio Nobel. Partiendo de la posibilidad que haya directores extranjeros. Increíble. Pasando como que la política cambiaria la determina el Banco Central y la política de intereses. Y acá no se trata que el Banco Central sea independiente del gobierno. Por supuesto que el Banco Central no puede financiar cualquier déficit del gobierno, nada por el estilo. Ahí tiene que tener limitaciones muy claras, sobre todo porque los políticos a veces se entusiasman con los gastos públicos. Y se olvidan que el que sostiene al sector público es el sector privado. Pero la principal dependencia que hay que eliminar es la del sistema financiero con el Banco Central. Tenemos un sistema financiero que vive especulando con los documentos del Banco Central y no cumple con la misión que tiene que cumplir, que es financiar las empresas nuevas, financiar la producción, financiar el empleo. Y quiero ser terminante acá. Sin crédito al sector privado no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico. Y si no rompemos esa relación malsana entre el Banco Central y el sistema financiero, no hay ninguna posibilidad de encontrar financiamiento al sector privado y por lo tanto la causa o una de las causas que impiden al país el desarrollo es casualmente esa relación perversa entre el Banco Central y el sistema financiero. Y cuando hablamos de las oposiciones que van a tener medidas concretas desde lo exterior a las medidas que se requieren para el desarrollo, les quiero decir que esta es una de las más graves. Esta es una de las que hay que estar mejor preparada, pero es una medida que es insoslayable. No nos engañemos.
Si no hacemos esta modificación, no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico. Bueno, gracias.